7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en este jueves 31 de marzo, año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos, buenos días, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de Señales TV. Vamos de inmediato con los temas que contemplamos tratar en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Ayer el presidente Danilo Medina pues estuvo en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, ya en esta etapa que la Cámara dedica a los principales aspirantes presidenciales, a los dos principales aspirantes presidenciales. El licenciado Luis Abinader había estado en la Cámara de Comercio en esta etapa el miércoles 16 de marzo, es decir, él fue antes de la Semana Santa a hacer su exposición a la Cámara Americana de Comercio. Entonces ayer fue el licenciado Danilo Medina, presidente de la República y aspirante a la reelección por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y un conjunto de fuerzas que integran el bloque progresista. El presidente, yo me voy a referir sobre todo a la parte económica del discurso. El presidente, pues, en lo único que parece ser una alusión a su opositor, y más bien no era una alusión al opositor, sino a los opositores, pero esto no hay menciones directas. Él decía algo que es cierto. Él decía que es cierto. Aspirantes presidenciales sin posibilidades, pues hacen muchas promesas y prometen cosas que no podrán realizar, que no podrán cumplirse, pero no hay manera de verificar si la podrán cumplir o no. No hay manera de verificar. Yo refería hace 2 días el planteamiento de Binú Tavares Mirabal sobre el tema de la salud en un programa de Uchi Lora dedicado a los candidatos, a las propuestas de los candidatos presidenciales, que frente a al tema de la salud, pues ella se comprometió, su oferta es invertir lo que haya que invertir para resolver el problema de la salud en la República Dominicana. Invertir lo que haya que invertir. Bueno, un candidato sin posibilidades reales de ganar la presidencia puede hablar así. Puede hablar así. Ahora, quienes tienen realmente la posibilidad de ganar se manejan con un discurso distinto. La expresión que usó Danilo Medina es que hay candidatos que hacen promesas imposibles de cumplir o que son capaces de quebrar la economía nacional. Es decir, si se ejecutaran, primero son promesas, muchas de ellas imposibles de cumplir. Y algunas, si se ejecutaran, quebrarían la economía nacional, porque
usted puede hablar con desproporción de cualquier cosa. De cualquier cosa, en definitiva, usted va a manejar unos números. Si usted lo va a manejar con la misma presión fiscal, porque además entonces usted pregona que no es partidario de nuevos impuestos, usted pregona que con la reorientación del gasto resuelve problemas. No es verdad que se resuelve problemas sencillamente reorientando el gasto en un país que tiene un asunto estructural. ¿Cómo usted reorienta lo que está destinado al pago de la deuda, por ejemplo? Eso usted no lo va a manejar. No tiene manera de reorientarlo. ¿Cómo usted reorienta lo que debe destinar a la educación? No tiene manera de reorientarlo. Eso es un 4% que tiene que dedicar del producto a la educación. Entonces, ¿cómo usted reorienta lo del subsidio eléctrico? Rogándole a Dios que sigan en baja los precios internacionales de los combustibles, para que esa carga que a finales del 2014 se llevó un 13% los ingresos del país, de los ingresos del gobierno, pues no tenga ese peso. Pero si está ahí, es un asunto ineludible. Entonces, el margen que usted tiene de actuación no es tan amplio como para ofrecer en base a eso el cielo y la tierra. Entonces, ¿de qué está hablando Danilo? Danilo sabe que hay una tarea inconclusa, no la pudo materializar en este periodo de gobierno, que es la de un pacto fiscal. Eso es imprescindible. Eso es imprescindible. Nosotros tenemos que sentarnos a discutir qué país queremos, cuáles son las prioridades de ese país y qué cuestan esas prioridades y cómo vamos a alcanzar esas prioridades. Porque, señores, es fácil hablar. Es fácil hablar. Conversábamos con este distinguido amigo, el doctor José Joaquín Puello. A él le gustaría que el sistema hospitalario del país sea como Inglaterra. Y cuando le pregunto, doctor, ¿y cuál es la carga fiscal de Inglaterra? Ah, bueno, es un 40%. Bueno, la de nosotros es un 13%. Imagínese usted. Imagínese usted. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos tener hospitales similares? Un estado que maneja una carga fiscal de un 40% y otro que la maneja de un 13%. ¿Cómo podemos llegar ahí? No hay manera. Entonces los hospitales nuestros tienen que parecerse y se van a seguir pareciendo a esa carga fiscal que tenemos nosotros. Se terminan pareciendo. Nosotros podemos lograr mejoría, ir perfeccionando cada vez un poco más, pero en función de esa realidad. Ahora, si no hacemos cambios en esa realidad, todos los otros cambios, son promesas huecas, son deseos, pero no obedecen a la realidad. Entonces, el pacto fiscal debe discutir todas estas cosas. Sí, ¿cuáles son mis prioridades como país? ¿Cómo yo voy a financiar esas prioridades? Y de cara a la nación, exponer esas cosas. Exponer esas cosas para involucrar a toda la nación en esa meta y que la gente sepa cómo se logra cada cosa. Veía una vez en Costa Rica, y esto el nuevo presidente de Costa Rica empezó con esta metodología. Cada vez que hacía una obra del gobierno, en esa obra del gobierno no estaba colocado el letrero de que esta obra la está haciendo el gobierno, sino esta obra la están haciendo los ciudadanos con los recursos que provienen de tal lugar, identificando de dónde provenían los recursos que se estaban invirtiendo ahí. Si esos recursos provienen de un financiamiento, esta obra la está haciendo los ciudadanos con tal financiamiento, que en definitiva, por ahí. Y la gente, pues, ahí tiene también una manera de verificar y de ir viendo
cómo se invierte el producto de sus impuestos. Entonces, el pacto fiscal, la modificación de la ley monetaria y financiera, que es la ley 183-02, está hablando también de modificar la ley de mercado de valores, que es la 1900, de mercado de valores, y la de mercado hipotecario y fiduciario, y la de fideicomiso. Modificar la ley de cooperativas de ahorro y crédito. Se refiere al tema de la energía eléctrica, porque sin una industria eléctrica eficiente no hay una economía que pueda seguir creciendo y desarrollándose con estabilidad. La estabilidad macroeconómica pasa por el establecimiento de una industria eléctrica pues eficiente. Él también habló de un plan de obras. Este plan de obras también es un plan de obra realista. Está hablando se compromete con el paso a desnivel en la 27 de febrero con avenida Isabel Aguiar. El paso a desnivel ahí en Pintura. Los elevados de la autopista Duarte. El tramo ubicado entre el Parque Industrial Duarte y La Guayiga. Esto es en Pedro Brán. Así como el de la Charles de Gaulle con Invivienda, Mendoza y Sabana Perdida. Entonces, estas son parte de su propuesta. Está hablando también de un mayor control y regulación de las armas de fuego, entre otras iniciativas. Esta es parte, señores, del discurso que pronunció ayer en la Cámara Americana de Comercio el licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, aspirante, encaramado pues en una preferencia muy holgada en todas las encuestas para reelegirse en primera vuelta. 7:13 minutos. El sol de la mañana. Para cerrar este capítulo, un poco penoso, tengo que hablar de la ley 176-07, la ley del Distrito Nacional y de los municipios. Señores, la ley que en el día de ayer convirtieron en papel higiénico algunos miembros de la Junta Central Electoral, esa ley es el avance más importante que ha tenido la municipalidad después de la decapitación de la tiranía trujillista. Esa es la ley que empodera realmente a los municipios. Esa ley 176-07. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley sustituye la ley 3455 de organización municipal. Esa 3455 es una ley que data del año de 1952. Pero esta ley sustituye también la 3456, que es la ley de organización del Distrito Nacional, que también era una ley de 1952. Es la ley que pauta la creación de los municipios, los requisitos para la creación de los municipios y de los distritos municipales, la composición de los ayuntamientos,
establece las facultades de los ayuntamientos, pero no solo la establece, sino que la amplía. Es mediante esta ley que los ayuntamientos se han visto con un empoderamiento que no habían tenido en toda la historia de la República. ¿Por qué? Porque esta ley obliga a muchas instituciones que antes podían actuar por su propio mecanismo a coordinar todo lo atinente a los municipios y a la ciudad con los ayuntamientos. Esta ley convierte en un poder real a los ayuntamientos, quienes deberían ser los celosos guardianes del instrumento que le protege. Esta ley también en materia de inclusión y en materia de igualdad de género es icónica. Esta es la ley que establece, por ejemplo, que si el alcalde es un hombre, la vicealcaldesa tiene que ser una dama. Pero es tan flexible con el caso de género que si la alcaldesa, y si es alcaldesa tiene que ser una dama, pero si es una alcaldesa, la alcaldesa no está obligada a ir acompañada de un hombre, puede ir acompañada de otra dama. Entonces, los artículos, por ejemplo, 18, 19, están dedicados a las competencias de los ayuntamientos. Pero el artículo 21 de esta ley, el artículo 21 de esta ley es el que rige los gastos en los ayuntamientos. Es mediante esta ley que está establecido que el 25% del presupuesto de un ayuntamiento está destinado a gastos de personal, que el 31% está dedicado a las actividades del ayuntamiento. Entre esas actividades están las obligaciones que tiene el municipio con los municipios, entre ellos el de la recogida de basura. Hay un 31% de los fondos está dedicado a esas actividades y a esas obligaciones de los cabildos. Hay un 40% que está dedicado a obras de infraestructura. Y este 40% implica también reformas en infraestructuras, adquisiciones de infraestructura, de solares, todo lo que tenga que ver con infraestructura puede estar dentro de este 40%. Y está el 4% que está dedicado a programas educativos. Que por cierto, a propósito de este 4% que está dedicado a programas educativos, ayer el alcalde del Distrito Nacional, don Roberto Salcedo, decía como una novedad que la vicealcaldesa va a manejar este 4% porque hay un 4% que debe ser manejado por la vicealcaldesa. Este 4% dedicado a programas educativos. Bueno, él decía que esto existe. Es verdad que eso existe. Y eso existe desde que surgió esta ley en el año 2007. Lo que hay que preguntarse si las vicealcaldesas que ha tenido el Cabildo hasta ahora han manejado este capítulo. Si lo han manejado este capítulo. Porque él dice que ese capítulo tiene que ser manejado por la vicealcaldesa. Bueno, el ayuntamiento no surgió ayer, ni surgió para esta campaña. Ya ha tenido varias vicealcaldesas. Y hay que ver si ellas han manejado ese tema. Pero ese no es el asunto de fondo. Ese no es el asunto de fondo. El asunto de fondo es que esa ley no tiene que ver nada con los alegatos que presentaron
y nada con los alegatos que tomó en cuenta quienes, en una decisión muy reñida, que metió a la Junta Central Electoral en un conflicto innecesario, en una decisión muy reñida, en la que finalmente, para buscarle una salida, decide votar la magistrada Rosario, Rosario, por esta cuestión. Y ahí entonces se consiguen los tres votos para violar la ley 100, para desconocer esta ley, para desconocerla. Señores, vamos a los alegatos. En el caso concreto de que Francina Hungría nació en el Distrito Nacional. Entre los requisitos de esta ley no está nacer en el municipio. Usted puede nacer donde le diera su bendita gana o donde tuviera la posibilidad de nacer. Eso no es un requisito de esta ley. Usted puede haber nacido en Barahona y puede ser alcalde del Distrito Nacional. Eso no es un requisito de esta ley. Por demás somos estúpidos, porque resulta que no sabemos que hay personas físicas y personas jurídicas, y que una cosa es el domicilio de una persona física y otra cosa es un domicilio jurídico. Que el domicilio de una oficina o de una empresa o de una fundación es el domicilio de una persona jurídica, y que la persona jurídica no es candidato a nada. El que puede ser candidato es una persona física. Y entonces una cosa es el domicilio en cuanto a una persona jurídica y otra cosa es el domicilio en cuanto a una persona física. Y esta ley exige, y por eso la Junta del Distrito Nacional y la Junta de Santo Domingo Este rechazaron la inscripción de esa candidatura, porque al examinar la ley vieron que esas candidaturas no reunían ese requisito. La ley exige que la persona esté asentada en el domicilio electoral por lo menos un año antes de la postulación, y el domicilio electoral no puede ser otro que el de su mesa de votación, porque usted no ejerce su derecho electoral en ningún otro lugar que no sea el de su lugar de votación. Ese es su domicilio electoral, y ese es el único válido para la Junta Central Electoral. Es una charlatanería que un pleno de la Junta pueda tener una discusión sobre el tema del domicilio. Si hay duda sobre el tema del domicilio de una persona, eso no es materia de la Junta Central Electoral. No, el domicilio para la Junta Central Electoral es el que está establecido en la cédula de identidad y electoral, que la da la propia Junta. ¿Y cómo usted va a declarar inválido el documento que usted otorga? ¿Cómo usted va a decir que ese documento es una mierda? ¿Por qué razón? ¿Por complacencia? No. Eso es una cosa. La otra cosa, el argumento de que una persona realiza sus actividades principales en la ciudad. Señores, pero eso ocurre en todas las ciudades, lo que ocurre en la ciudad de Santo Domingo. Aquí entra 1 millón de gente que tiene sus actividades principales en la ciudad de Santo Domingo, que ahora el espacio que ellos abren es un espacio que crea un relajo que es incontrolable. ¿Por qué? Porque la gente estudia en el Distrito Nacional, aquí están las principales universidades.
salvo la UAS que tiene centros regionales y muchas cosas la gente tiene que venir a hacer incluso a la sede central. Estudia en el Distrito Nacional, donde están las principales, la base de las principales universidades, pero donde está también la base productiva. ¿Qué es Jaina? ¿Qué es San Cristóbal? ¿Qué es Baní? ¿Qué es Villa Altagracia? ¿Qué es Monte Plata? ¿Qué es San Pedro de Macorís en cierta medida? ¿Qué son estas ciudades? Son ciudades dormitorios. La gente duerme en esas ciudades, reside en esas ciudades porque les es más barata la renta, pero su función principal está en Santo Domingo y entran y salen a diario. Entran y salen a diario. Entonces esas personas, desde luego, independientemente de lo que establezca su documento, esas personas entonces podrían alegar que tienen los mismos derechos a ser candidatos. Señores, golpear la institucionalidad y sobre todo que la Junta Central Electoral a 155 juntas a la hora de empezar un proceso tan complejo como este le haya dado el mensaje de que el problema no es la ley, que la ley se puede adaptar a las circunstancias. Yo creo que eso es un golpe muy duro a la legitimidad de este proceso. Muy duro. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Y ojalá que este capítulo ahí quede cerrado. Yo solamente quería decir todas estas cuestiones porque a veces se quiere abusar de la inteligencia de la gente y pensar que los demás son estúpidos. Son estúpidos. La gente no sabe distinguir entre un domicilio jurídico y un domicilio de una persona física y un domicilio jurídico, que es lo mismo, que es la misma cosa. Son las mismas cosas y como que la persona que se está inscribiendo es una persona jurídica, no una persona física la que puede postularse a una candidatura. Entonces, bueno, tenía unos numeritos ahí sobre el sector de la educación importante, que ojalá esto se maneje con un poco más de conocimiento, porque cuando hemos observado, y esto a propósito también de algunos cuestionamientos a la inversión del 4%, cuando hemos observado lo que está ocurriendo en el país con el 4%, la fijación de todo el mundo está en las 13.000 aulas y los casi 900.000 estudiantes que ya están en la jornada extendida. Pero la verdad es que también se ha ido avanzando mucho en la parte cualitativa. Y hay datos como este. La inversión en formación y capacitación docente para este 2016 es de 3.323 millones. Esto significa, repito, formación y capacitación docente en el 2016, señores. Para formación y capacitación docente, no estoy hablando de varilla y cemento. Estoy hablando en cualificación de la calidad de la docencia. 3.323 millones. Hay 4.695 estudiantes que concluyeron licenciatura en educación inicial básica, lenguas modernas, biología, química, matemática, física, ciencias sociales, en los 4 años. Es decir, en los 4 años hay 4.695 nuevos egresados en educación inicial básica, en lenguas modernas, en biología, en química, en matemática, en física y en ciencias sociales. Hay 214.945 becas otorgadas a 87.418 docentes que son técnicos, directores, orientadores, y esto también ha sido en
en este periodo de esta inversión del 4%. 214.945 becas otorgadas. Estamos hablando de 15.260 nuevos docentes en concursos de oposición. En cuanto al salario de los docentes, y con esto ya termino, en cuanto al salario de los docentes, estamos hablando de que hay un aumento salarial de un 67.18%, estoy hablando acumulado. Desde que se inició, en la gestión de Danilo Medina, que inició con la aplicación del 4%, el aumento que han recibido los profesores acumula un 67.18%. Entonces, estamos hablando de por ejemplo, el docente de básica tiene un salario base de 43.900 pesos. El docente de adulto de 45.071 pesos. Y el docente de media de 50.631 pesos. Eso no ocurre en la República Dominicana, lamentablemente, con ningún otro sector de profesionales, ni con los médicos, ni con los agrónomos. Esto es una situación que ha sido posible gracias a esta inversión. Cambio y fuera, Mauricio.